Buenos días, estimados estudiosos. Eh, Soy Hugo Fernando Romero Sánchez, el tutor de la Aula Dispositivos y Equipos de Control Industrial. Vamos a repetir la primera videoclase porque estuvimos revisando y por fallas técnicas quedó cortada, no quedó completo. Entonces vamos a repetirla y enseguida hacemos la segunda, que es respecto a los variadores de velocidad. Entonces vamos a compartir pantalla y nos vamos directamente nuevamente a la clase de electroneumática. Entonces, como sabíamos, tenemos el siguiente orden del día en la introducción: conceptos eléctricos, conceptos neumáticos, componentes de la electroválvula y unas aplicaciones. Entonces, introducción, pues por parte eléctrica tenemos que la electricidad y la electrónica están incorporadas en la mayoría de los sistemas neumáticos en la industria. La podemos ver vinculada en equipos, en máquinas de inyección, de soplado, en cualquier tipo de aplicación y cualquier proceso. Vamos a ver, vamos a ver involucrados los controles lógicos desde los PLCs y desde los PCs. También vamos a encontrar muchas señales de entrada y de realimentación desde interruptores y sensores. Controles de potencia desde las electroválvulas. Vamos a encontrar pantallas de información con lámparas, indicadores y unidades de mensajes. Y pues en esta presentación únicamente nos vamos a enfocar en la electroválvula, que es el principal protagonista en los sistemas electroneumáticos. Bien, ahora la introducción desde la parte neumática. ¿Qué es neumática? Entonces, la neumática es una técnica que trata del aprovechamiento de las propiedades que tiene el aire comprimido. Sus propiedades son la fluidez, la compresibilidad y la elasticidad. La fluidez es aquella que no ofrece ningún tipo de resistencia al desplazamiento. La compresibilidad es, como lo vemos, un gas que se puede comprimir en un recipiente cerrado, aumentando su presión. La elasticidad es la presión ejercida en un gas y se transmite con igual intensidad en todas las direcciones, ocupando todo el volumen que lo engloba. Muy bien, veamos algunos conceptos básicos de electricidad. La tensión. Bueno, sabemos que la tensión en un circuito eléctrico es el equivalente a la presión en un circuito neumático. A mayor tensión, mayor fuerza. Su símbolo es la V y la unidad es el voltio. En algunos circuitos pues vamos a encontrar el milivoltio o el microvoltio. La diferencia de potencial es la tensión entre dos puntos en un determinado circuito. Esa diferencia de potencial, por ejemplo, en este caso, entre dos puntos sería de más o menos 10 voltios. En el caso de que entre un punto y otro tengamos 10 voltios y 0, o 100 y 90, o 0 y menos 10, o menos 10 y menos 20. La diferencia de potencial a través de un circuito en paralelo siempre va a ser constante, es decir, que si tomamos la medida de voltaje en este circuito, siempre vamos a tomar la lectura de 24 voltios, sea entre una resistencia, entre las impedancias, entre las inductancias o entre cualquiera de los equipos que están conformando este circuito. Veamos. Entonces, 24 24 en paralelo, 24, 24. Siempre va a ser constante. La corriente. Vamos a tener en el multímetro dos opciones de toma de corriente. Corriente en miliamperios cuando es en corrientes en circuitos electrónicos, y la corriente en un circuito de potencia pues que ya la vamos a tener en amperios. Si es AC o si es DC, entonces también tenemos que seleccionar en dónde va a estar el con determinado cuidado el selector y tener en cuenta la puntica roja del fluke si vamos a tomar lectura de amperios o si es de miliamperios para no ir a quemar el fusible. Bien, la corriente en un circuito eléctrico equivale al caudal en un circuito neumático. Cuanto mayor es la corriente, mayor es la cantidad de electricidad que circula. Su símbolo utilizado es la letra I. La unidad es el amperio. En los circuitos electrónicos vamos a encontrar los miliamperios y los microamperios. Como convención, el flujo de corriente siempre se toma desde el positivo hasta el negativo. Y esa pues es la dirección indicada por las flechas de muchos símbolos presentes en los esquemas de circuitos eléctricos. Sin embargo, en la realidad, el flujo de electrones es siempre en la dirección opuesta. Bien, ese flujo de corriente entre dos puntos cualquiera de un circuito en serie es constante, y para medirlo el aparato de medida debe formar parte del circuito, es decir, se debe conectar en serie con los equipos o con el mismo circuito para poder tomar la lectura de la corriente. Entonces recordemos, voltaje en paralelo y corriente lo tomamos en serie.
Ahí estamos tomando la lectura, son 150 miliamperios porque estamos en la escala pequeña. En todos los puntos del circuito nos va a dar 150 miliamperios. Perfecto. Ahora la resistencia. Entonces cambiamos el selector del multímetro, nos vamos para el ohmiaje y en la resistencia, pues la resistencia en un circuito eléctrico equivale a una restricción en un circuito neumático. Esta siempre tiene un efecto que es delimitar el paso de la corriente. El símbolo empleado es la R y su unidad es el ohmio. En circuitos vamos a encontrar kiloohmios y megaohmios. El valor de una resistencia en los esquemas de circuitos siempre se puede representar de diversas formas. Por ejemplo, cada uno de estos tres resistores siempre va a medir 4700 ohmios. Entonces, de acuerdo a cómo lo exprese el fabricante o como lo tenga expresado el circuito, en estos tres tipos de expresiones el valor de la resistencia va a ser 4700 ohmios. En un resistor real el valor viene dado por las bandas, según el código de colores y cada una de estas resistencias, por ejemplo, que tenemos aquí sigue siendo de 4700. El color de fondo pues no está estandarizado, pero eso puede ser una referencia solamente para el fabricante. ¿Cómo sacamos la escala de colores en cada una de estas franjas? Entonces ya más adelante vamos a ver qué color significa cada uno. Por ahora vamos a ver que una resistencia en serie, conectando resistencias en serie se obtiene una resistencia equivalente mayor. Es decir, la resistencia total RT en este caso sería la sumatoria de R1 más R2 más R3. Si cada una de ellas vale 200 ohmios, el valor de RT sería 200 más 200 más 200 igual a 600 ohmios. Si la resistencia estuviese en paralelo, entonces conectando las resistencias en paralelo se obtiene una resistencia total pero menor. Es decir, es la sumatoria de los inversos. 1 sobre RT es igual a 1. Si cada una de las tres resistencias valiera 300 ohmios, entonces la sumatoria sería 1 sobre RT igual a 1 sobre 300 más 1 sobre 300 más 1 sobre 300. Y esto nos da finalmente que RT es igual a 100 ohmios. Ahora sí, de acuerdo a la escala de código de colores de las resistencias, la primera banda las dos primeras bandas nos dan los valores de la resistencia. La banda número 3 nos da es el factor multiplicador. La banda número 4 o la 5 nos da el valor de la tolerancia y la banda 5 o 6 nos da el rango de temperatura más o menos en el cual se puede desempeñar o en el cual va a trabajar la resistencia. Veamos estos dos, pues para no ver cada uno porque nos demoramos mucho. Veamos este primer caso del 39 por 1 que es igual a 39R más o menos al 1%. Entonces el 3 es el naranja en la primera banda, el color blanco es acá, entonces la segunda banda es el color blanco. Bueno, entonces tenemos naranja y blanco nos dan 39 por 1, el 1 es negro, entonces 1 es el multiplicador y el color brown nos da más o menos el 1% en la configuración de la banda 4. Es decir, entonces tenemos 39 por 1 a un más o menos 1% de tolerancia. En la siguiente pues tenemos el amarillo y el púrpura, entonces el amarillo significa 4, el púrpura aquí, bueno, pues no está tan púrpura, pero es el 7, es 47 por el color rojo que sería 100, es decir, 47 por 100 sería ya 4K, 4700 ohmios, más o menos con el color amarillo a un 5% de tolerancia. Y así en cada una de las resistencias que ustedes requieran, pues es verificar con el color de las bandas que en la banda 1 y 2 nos van a dar el valor de la resistencia, la siguiente banda nos va a dar el multiplicador, la siguiente la tolerancia y la siguiente la temperatura. Continuemos. La ley de Ohm es la relación matemática entre la diferencia de un potencial, el flujo de corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Viene dada por la fórmula V igual a I por R, donde V se expresa en voltios y en amperios y R en ohmios. Si la resistencia se mantiene constante, el flujo de corriente será directamente proporcional a la diferencia de potencial, es decir, tenemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Si se mantiene constante la diferencia del potencial, la corriente siempre va a variar inversamente proporcional a la resistencia y el valor sería V igual a I por R. Y si la corriente se mantiene constante, la tensión variaría directamente proporcional a la resistencia y igual a V sobre R. El divisor de tensión, el circuito, pues en un circuito, pues el divisor de tensión, el circuito tiene dos resistencias en serie con una derivación entre ellos. Se utiliza para tener una caída de tensión en otra parte del circuito. Por ejemplo, en esta base, la base para un transistor,
se asume la salida no conectada. Entonces la resistencia R1 más R2 determina el flujo de corriente y la relación entre R1 y R2 determina la tensión de la salida. Veamos, si para este mismo caso tenemos unos valores como los siguientes. La tensión de entrada sería 9 voltios. Entonces cuando se conecta la carga pasará aproximadamente 1 miliamperio a 2 voltios. Es decir, cuando tenemos 2 voltios aquí a la salida para el transistor, estamos diciendo que va a pasar 1 miliamperio de corriente. Entonces, ¿cuál sería el valor de las resistencias para que circulen 10 veces esta corriente? Es decir, en lugar de 1 miliamperio, que pasen 10. Bueno, entonces vamos a buscar la sumatoria de R1 más R2, que es lo que nos interesa calcular para hacer transistor una corriente de 10 miliamperios. Entonces, de la fórmula de la ley de Ohm tenemos que voltaje igual a I por R, entonces donde V de entrada es igual a la I, que es la corriente, por la sumatoria de R1 más R2, que sería la resistencia total. Bueno, V sabemos que son 9 voltios y igual sabemos que es 0.01 miliamperio por el valor de R1 más R2. Entonces, despejando R1 más R2, que son las incógnitas, tenemos que igual a 9 por 0.01 son 900 ohmios. ¿Ok? Bueno, vamos a despejar de aquí R2. Entonces, el voltaje de salida lo tenemos que son 2 voltios, igual a I por R2 por esta partecita es igual. Entonces, el voltaje que sabemos que son 2 voltios de salida igual a la misma corriente 0.01 por el valor de R2. Despejando R2 nos da que la resistencia es de 200 ohmios. Ya teniendo el valor de R2, lo despejamos aquí directamente y sabemos que R1 es igual a 900 menos 200, donde sabemos si logramos concluir que R1 igual a 700 ohmios. Entonces, esos son los valores de resistencia para que circule 10 veces la corriente de 10 miliamperios. El multímetro, pues ya sabemos que es un equipo que nos sirve para tomar medidas de tensión, de resistencia, baja corriente, corriente elevada y continuidad. Bien, ahora pasemos a ver los conceptos neumáticos. Hasta aquí los conceptos básicos eléctricos. Composición del aire. Entonces el aire que respiramos es, como lo dijimos, de acuerdo a sus características, elástico, comprimible y fluido. Damos por hecho que el aire llena todo el espacio que lo contiene y el aire se compone básicamente de nitrógeno y de oxígeno en su mayoría de porcentaje. Sabemos que el nitrógeno 78.9%, oxígeno 20.95%, argón 0.93% y otros compuestos 1.03%. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es causada por el peso del aire sobre nosotros. Entonces, esta es menor cuando subimos una montaña y mayor al descender a una mina. La presión varía con las condiciones atmosféricas. Es un parámetro que se debe tener en cuenta porque el rendimiento de un compresor no es el mismo en Barranquilla que en Bogotá. Es decir, si tenemos una aplicación similar. En alguna vez sucedió eso. En una experiencia trabajando para Airmatic, visité un laboratorio en Barranquilla que tenía la misma aplicación en Bogotá. El compresor daba un muy buen rendimiento en la costa, pero cuando ellos trajeron la planta de Barranquilla a Bogotá, pues el compresor no daba el rendimiento que se requería. Entonces verificamos tablas, potencias y todo y nos dimos cuenta que era por la presión atmosférica. Es similar a lo que le sucede al Junior de Barranquilla cuando viene a jugar a Bogotá. Cuando ellos vienen a jugar a Bogotá es mucho más difícil competir porque la presión atmosférica a la que ellos están acostumbrados en Barranquilla es mucho más alta y pues digamos que el desempeño o el rendimiento de un jugador en la costa es mucho mayor o superior a cuando va a jugar a una determinada altura. Por eso es que también cuando las selecciones de fútbol van a jugar a La Paz, a Bolivia, pues es más complicada a 4050 metros sobre el nivel del mar. Entonces es una variable a tener en cuenta. La atmósfera y el vacío. Esa atmósfera y vacío es la potencia de la presión atmosférica y es evidente en la industria de manipulación donde se utilizan ventosas y equipos de vacío. Ese vacío se consigue evacuando todo el aire de un sitio determinado. Eso
Lo logramos a través de un inyector de vacío o de una bomba de vacío, de acuerdo a lo que se requiera transportar en determinado tipo de industria. Y también hay ya ventosas especiales para cada tipo de producto, cada tipo de material. Entonces hay ventosas especializadas para solo plástico, plástico con, bueno, infinidad de acuerdo a los proveedores, pues hay infinidad de materiales para levantar los diferentes tipos de productos elaborados con determinados materiales. Bueno, el aire comprimido industrial. Nosotros tenemos tres rangos. Tenemos el rango bajo, el rango industrial típico y el rango industrial ampliado. Entonces, de acuerdo a las presiones, pues que se dan en algunos manómetros las dan en bar, otras las dan en PSI. Entonces, el cero del manómetro siempre va a ser la presión atmosférica, es decir, acá. Para cálculos siempre vamos a utilizar la presión absoluta, que es igual a PA, que es igual a la presión de la gravedad más la presión atmosférica. Entonces se asume para cálculos rápidos que una atmósfera siempre va a ser equivalente a 1000 milibar, pero en realidad una atmósfera equivale a 1013 milibar. Entonces nosotros nos vamos a trabajar en los rangos bajos, que es en algunos equipos donde se tienen equipos, digamos ya micro, por ejemplo, tiene equipos para rangos bajos desde 0 hasta 6 bares. También tiene equipos para rangos industriales típicos, que es las presiones que se encuentran entre los 6 y los 10 bares. Y también tiene equipo para industrial alto, que va de 10 bares a 16 bares. Entonces, de acuerdo a ese rango de potencia, seleccionamos nuestro equipo pues para disminución de costos, para un mejor desempeño, una mejor aplicación, y es lo primero que debemos hacer antes de seleccionar un equipo, ver en qué rango industrial lo vamos a utilizar y de acuerdo a eso definimos la compra. Bueno, el aire comprimido industrial nos dice que un bar es igual a 100.000 newtons sobre metro cuadrado, un bar es igual a 10 newtons sobre centímetro cuadrado para constantes y conversiones de acuerdo al sistema en el que estemos trabajando. 1000 milibares es igual a un bar. El sistema de medidas anglosajón siempre utiliza los pies por pulgada cuadrada, es decir, los PSI. Un PSI igual a 68.95 milibares y un 14.5 y 14.5 PSI igual a un bar. Presión y fuerza. El aire comprimido ejerce una fuerza de igual valor en todas las direcciones de la superficie del recipiente que lo contiene, así como lo vemos, está ejerciendo una fuerza perpendicular en el tanque de almacenamiento. Y el líquido en un recipiente será presurizado y transmitido con una igual fuerza. Por cada bar de manómetro se van a ejercer 10 newtons uniformemente sobre cada centímetro cuadrado. Es ahí donde debemos tener en cuenta la elasticidad y al elaborar el tanque de almacenamiento, la fuerza que nos debe resistir para almacenar determinada cantidad de aire comprimido a una determinada presión. Entonces esas son las variables que utilizan los fabricantes de tanques. Presión y fuerza. La presión y la fuerza, pues la fuerza que se desarrolla sobre un pistón debido a la presión del aire comprimido es el área efectiva multiplicada por la presión. Es decir, son directamente proporcionales. A una mayor área hay mayor presión, a menor área menor presión. Entonces fuerza es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la presión en newtons. Entonces tenemos acá, por ejemplo, si en este cilindro de doble efecto tenemos las dos conexiones a una misma presión, conectadas a una misma presión, desde una misma fuente conectadas a una misma presión, el cilindro se va a mover, aunque despacio, en la dirección de izquierda a derecha porque va a tener mayor cantidad de aire disponible para la fuerza. Entonces, por este lado, el pistón tiene el área completa y por este lado el área se ve disminuida por el área que le quita el vástago. Entonces, por eso, si los conectamos a una misma presión desde una misma fuente, entonces vamos a ver un movimiento, aunque lento, de izquierda a derecha. Si el cilindro es de doble vástago y tenemos lo mismo, conectada las entradas de aire a lado y lado, ahí vamos a ver el cilindro en un reposo constante, el vástago no va a permitir que se mueva. La presión y la fuerza. En la corredera de una válvula, la presión sucede igual que en el caso anterior. Entonces, cuando actamos con cualquier conexión, no hará que la corredera se desplace, pues que las dos áreas sobre las que actúa el aire siempre son iguales.
Entonces P1 y P2 son las presiones de alimentación y de escape. Y por contar con la misma cantidad de área en el pistón interno de la corredera, pues va a permanecer en reposo. Condensados o agua en el aire comprimido. Cuando se comprimen grandes cantidades de aire se produce una gran cantidad considerable de condensados. Ese vapor de agua natural que contiene el aire atmosférico se va a licuar y se va a atrapar como en una esponja. El aire en el interior del recipiente continuará saturado más o menos a un 100% de humedad relativa. Entonces, al final, cuando el aire comprimido está aquí comprimido, se presentan esos condensados y son evacuados por una purga automática o una purga manual, dependiendo de la actividad que tenga cada tipo de industria. El agua en el aire comprimido, pues lo vemos que ya a 20 grados Celsius tenemos estandarizado ya que un 100% de humedad relativa son 17.4 gramos por metro cúbico. Si es el 50%, 8.7 y si es el 25, 4.35. Esa cantidad de vapor de agua que contiene una muestra de aire atmosférico se mide siempre en porcentaje de humedad relativa. Ese porcentaje es la proporción de la cantidad máxima de agua que puede contener el aire en una temperatura determinada. Entonces, de acuerdo al rango de temperatura, va a haber una cantidad de agua expresada en porcentaje de humedad relativa. Veamos qué sucede cuando se comprime el aire. Tenemos una ilustración donde mostramos 4 cubos, donde cada uno representa un metro cúbico de aire atmosférico a una temperatura de 20 grados centígrados. Cada uno de esos volúmenes tiene una humedad relativa del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que contiene 8.7 gramos de vapor de agua, la mitad del máximo posible, que es de 17.4, de acuerdo a lo que vimos en esta diapositiva. Es decir, si en cada uno de ellos tenemos 8.7 gramos al comprimirlo, entonces cuando comprimimos esos 4 veces estos 8.7 gramos acá, tan solo 2 de esas partes se pueden mantener como vapor en un metro cúbico de volumen. ¿Ok? Ahí ya tenemos el 100% de la humedad relativa. Y las otras dos lo que hacen es convertirse en condensados como gotas de agua. Entonces, cuando el compresor comprime esos 4 metros, vuelve y juega. Habrá 4 veces 8.7, pero tan solo 2 de estas partes se van a volver en porcentaje de humedad relativa y se expanden y las otras dos se van a volver condensados en gotas de agua. Ok, ya cuando tenemos comprimidos los 4 cubos en uno solo, lo que resulta es lo siguiente. Entonces, 4 metros cúbicos a presión atmosférica contenidos en un metro cúbico producen una presión de 3 bares de manómetro. 17.4 gramos de agua se mantienen como vapor produciendo el 100% de humedad relativa y los otros 17 gramos condensados van a formarse en agua líquida. Este es un proceso continuo que se va repitiendo cada vez que el compresor va comprimiendo 4 cúbicos o la cantidad que se requiera para las aplicaciones. Es decir, cada vez que el manómetro marca un bar, cada vez que se comprime un metro cúbico de aire y se añade el metro cúbico contenidos, otros 8.7 gramos se van comprimiendo y los demás se van volviendo condensados. Cuando tenemos esos condensados, pues tenemos que brindarle una calidad de aire de acuerdo al proceso en el que nos vayamos a determinar. Entonces nosotros tenemos calidad de aire para la industria en general, para la industria de alimentos, para la industria farmacéutica, entonces se colocan los determinados filtros requeridos para llegar con el aire limpio, seco y sin lubricación a determinadas aplicaciones. Entonces, la instalación típica es el compresor, el tanque de almacenamiento y a la salida del tanque de almacenamiento se coloca un secador, luego del secador viene la batería de filtros y de acuerdo, por ejemplo, si es solamente industrial se va a colocar un filtro nomás para condensados, un regulador para determinar el rango de potencia de trabajo y un lubricador para que llegue a las máquinas y vaya lubricando sus partes internas como lo son correderas y juntas de las válvulas, de las electroválvulas y de los cilindros. Si es una industria alimenticia y el aire va a estar en contacto con los alimentos, este debe ser 100%, o sea, debe tener una calidad sin lubricación, sin agua y debe ser lo más puro posible. Entonces las baterías de filtro son otros, ya van filtros de olores, filtros extractores, en fin, de acuerdo a cada aplicación hay una batería
estandarizada ya para filtrar la calidad del aire. Bueno, las unidades de caudal. ¿Qué son unidades de caudal? Pues el caudal se mide siempre como volumen de aire libre por unidades de tiempo. Recordemos que en la parte eléctrica decíamos que el caudal es el equivalente a la corriente en un sistema eléctrico. Las unidades usuales son los litros normales o decímetros cúbicos por segundo. También tenemos metros cúbicos por minuto y pies cúbicos normales por minuto, que son los conocidos como SCFM. Para conversiones, porque hay equipos que tenemos en un determinado sistema y nos llegan en otro. Por ejemplo, si tenemos un sistema instaurado en planta con un sistema europeo, que por lo general es el alemán, y compramos equipos o maquinaria en Estados Unidos, entonces llegan con otro tipo de unidades. Hay que tener en cuenta los siguientes para hacer las respectivas conversiones y adecuaciones para que trabajemos y hablemos en el mismo idioma. Es decir, que un metro cúbico sobre metros es el equivalente a 35.31 SCFM, que un decímetro cúbico sobre segundo es igual a 2 SCFM, que un SCFM es igual a 0.472 litros sobre segundo y un SCFM es igual a 0.0283 metros cúbicos sobre minuto. Un metro cúbico ya sabemos que es igual a 1000 decímetros cúbicos. Esas unidades de caudal vienen dadas en el espacio entre las barras, representa el volumen real que ocupa un litro de aire libre a su respectiva presión. Entonces ahí nos damos cuenta que el caudal es el resultado de la presión diferencial a un valor absoluto del manómetro y que son inversamente proporcionales. Entre más presión, a medida que va aumentando la presión, va disminuyendo la cantidad de caudal. Entonces, si nosotros lo que requerimos es un gran caudal, debemos tener un diámetro menor y una presión alta, y viceversa. Componentes electroneumáticos. Como dijimos al inicio de esta conferencia, el componente más importante de un sistema electroneumático es la electroválvula. Entonces tenemos que las electroválvulas son válvulas de paso electroneumáticas, las cuales funcionan con una señal eléctrica de entrada y controlan el estado de la salida de la neumática. Las electroválvulas son el enlace entre los sistemas de control electrónicos y la potencia del sistema, como lo son los cilindros. Tenemos diferentes modelos, como lo son el mando directo, el mando pilotado o las válvulas proporcionales. Las electroválvulas de acción directa se utilizan para generar y procesar una señal, control de cilindros, simple efecto de diámetro pequeño. Ellas pueden venir configuradas con un montaje en subbase individual, con un montaje en subbase múltiple. Pueden venir integradas en islas, en válvulas mayores. En válvulas mayores las transforman en válvulas pilotadas eléctricamente y sus agujeros de conexión vienen definidos o estandarizados entre 15, 22 y 32 milímetros de acuerdo a la cantidad de caudal que requieran para la aplicación. El principio de funcionamiento, entonces la vía 1 de alimentación, para este caso esta válvula de acción directa se mantiene cerrada mediante el muelle que actúa sobre la armadura del pistón. La vía de salida está conectada al escape 3, entonces por acá es donde está el alivio de la válvula y cuando se energiza la bobina atrae hacia arriba la armadura cerrando el escape 3 y conectando la salida 1 con la salida 2, como lo vemos a continuación. Entonces aquí ya está energizada, sube el resorte y uno queda conectado con 2 y el escape queda cerrado. Entonces, en reposo y cuando la actuamos. Reposo y actuada. También vemos el cambio aquí en el símbolo, aquí está en reposo y aquí está actuada. Entonces ya está conectado 1 con 2 y 3 está tapado. Bueno, ok. La mayoría de estas, por no decir todas, vienen con un control manual. ¿Para qué es? Para testear la válvula durante la instalación o el mantenimiento sin necesidad de energizar la bobina. Cuando terminamos un determinado mantenimiento a una determinada máquina, debemos probar uno a uno los equipos para dar la confiabilidad al operario de que estamos entregando un producto 100% confiable. En posición 0, la armadura está en posición normalmente cerrada. Si hundimos el destornillador y giramos la leva hacia la posición 1, ella se actuará y unirá la vía 1 con la vía 2. Es importante y es clave volverla a dejar en posición 0, en posición de reposo, antes de volver a conectar la máquina, porque si no quedaría directamente conectada la válvula en el puerto 1 con 2. Entonces, ¿qué sucede? Que giramos la perilla a 1 y la accionamos, la tenemos que volver a dejar en reposo. Entonces, 1 en reposo. Bueno, continuemos.
En las electroválvulas de acción directa también están diseñadas buscando el equilibrio entre el caudal, que es el diámetro de paso, lo que dijimos, que el diámetro es directamente proporcional al caudal, entre menos diámetro, perdón, es inversamente proporcional entre, es directamente proporcional entre el caudal y el diámetro y eso es inversamente es con la presión. Y la potencia eléctrica consumida. Bueno, a mayor caudal, mayor orificio de paso, o sea que sí, lo que les decía es directamente proporcional. A mayor diámetro de paso, más fuerte es el muelle, o sea, más fuerza necesitamos para vencerlo. Cuanto más fuerte es el muelle, pues ha de ser la potencia del campo magnético, pues para poderlo vencer requerimos de una fuerza mucho más grande. A mayor campo magnético, mayor consumo de potencia eléctrica, mayor consumo de corriente y es ahí donde tenemos que empezar a jugar con todas esas variables de acuerdo al tiempo que se energice la válvula para determinado proceso, porque esos consumos son los que nos van a venir a cobrar en el recibe de la luz eléctrica y de acuerdo a- y también en la elaboración del aire comprimido, las fugas son las que tenemos que tener en cuenta para que las pérdidas sean las mínimas. Este diseño de válvulas es ideal cuando se hace a un bajo consumo eléctrico para conectar directamente a equipos como son el PLC o a otros dispositivos electrónicos. Tiene una gama amplia con relación entre los diámetros de paso y potencia eléctrica y son diseñadas para utilizar solas o integradas en, en isla de válvulas mayores. Los conectores para poder escoger diferentes orientaciones de conexión de acuerdo al sitio donde esté ubicado en la máquina, pues se pueden orientar en diferentes posiciones como lo son 90 grados o 180 grados de acuerdo con la aplicación y el slot de, de la electroválvula. Se pueden intercambiar bobinas entre ellas, entre algunas marcas, incluso. Hay algunas marcas que son muy celosas y no permiten esto, pero se pueden intercambiar. Es decir, que una electroválvula se diseña para trabajar con corriente alterna o con corriente continua. Se puede poner a cambiar una bobina de cualquier tensión de alterna o una de continua de la misma potencia. Importante. Lo que no se pueden intercambiar son bobinas de bajo y alto consumo. El diámetro del orificio y la resistencia del muelle sí van a ir ligadas con ese consumo de la bobina. Bueno, para ayudar a identificar el cuerpo de la electroválvula, se marca el diámetro del orificio. Entonces ahí sabemos que es de 1.6 y en todas las electroválvulas vienen marcados esos diámetros para definir cuál es el paso de caudal que tenemos en cada una de ellas. Eso también va ligado directamente a la potencia de la bobina en cada una de las electroválvulas. Cuando se activa sobre una bobina de corriente continua, pues se desarrolla aproximadamente un 85% de la potencia antes de que la armadura se mueva. Se necesita poca potencia para mantenerla y el resto ya se transforma en calor. Entonces las bobinas con circuito ahorrador de consumo van a detectar ese movimiento de la armadura y cortan el nivel de consumo. Las fuentes de alimentación pueden ser más pequeñas y trabajar a temperaturas menores. Son las más recomendadas cuando se trabajan con equipos electrónicos como los PLCs. En las bobinas de corriente alterna se dan dos valores de potencia, que por lo general son de 4 y 2.5 VAs. La de 4 VAs es la potencia de entrada que permanece unos milisegundos mientras que se mueve la armadura y una vez se mueve ya queda constante. 2.5 VAs es la potencia de consumo simplemente para mantenerla activa. Hay algunas bobinas que vienen con supresión, otras que no, pues es decir, traen un LED, un sistema de LED y sistema de protección. Entonces, cuando la bobina se desexcita, la caída del campo magnético induce una corriente que intenta mantener la bobina excitada. ¿Eso que implica? Una elevada tensión negativa en el contacto. Si se utiliza un interruptor tipo red, una serie de arcos soldarán los contactos y si se utiliza un sensor de estado sólido, así como el semiconductor, se destruirá. Es decir, eso hace las veces de un fusible y si ya por mucho tiempo mantiene conectada, pues ese se va a soldar. Hoy en día este tipo de bobinas ya no son muy recomendadas. La mayoría ya vienen con sistemas LED y con los diodos PNP. Entonces son las más recomendadas y las más utilizadas hoy en día. Si los extremos de la bobina estuvieran conectados en el momento de desexcitarla, la corriente inducida y circulará alrededor de la bobina a baja tensión, anulándose aproximadamente en 200 milisegundos. En un circuito de corriente continua, esto se consigue automáticamente colocando un diodo y son las que se están utilizando hoy en día porque son las más recomendadas para configurar con los PLCs y todos los sistemas electrónicos de la máquina.
traen también un indicador de consumo y pues es útil tener esa indicación visual del estado de la bobina. Entonces lo que les decía, vienen con un LED que se enciende cuando la bobina se energiza y se apaga cuando ya se desenergiza y cuando ya está sin operación. A posteriori pues se puede cambiar la junta, el estándar entre la bobina y el conector cuando se hacen esos mantenimientos. Vienen con supresores de diodo Zener. Las antidefragantes son para aplicaciones especiales, son las mismas conocidas como electroválvulas explosion proof y vienen en ambientes eh, de peligro como lo son cuando van a manipular algún combustible o algún gas, por ejemplo. Lo que decía, se utilizan en ambientes de riesgo como gases explosivos, cuando hay chispas, cuando pueden generar una explosión y cumplen con una norma que es la N50014 y la N50028. Vienen clasificadas según la XM2T6 y XM2T4. Se adaptan en las válvulas con un solenoide estándar siempre de 22 milímetros. Aplicaciones, aquí tenemos un par de ejemplos sencillos. Por ejemplo, una función lógica ahí, donde vemos que para realizar el avance del cilindro hay que pulsar el botón, el mecánico, el 12, soltando y, y a su vez tiene que estar energizada la bobina de la válvula de arriba para que el cilindro pueda salir. Soltando cualquiera de los accionadores de cualquiera de las válvulas, el cilindro no se moverá, porque esta es una condición lógica, es la condición. Si está esta, se cumple la función para el actuador, que es decir, sale el pistón venciendo el resorte y el vástago va desplazándose. Aquí tenemos el circuito de control de la electroválvula, vemos que está conectada a 24 voltios y cuando se cierra el switch se energiza la electroválvula en la bobina y la bobina desplaza la corredera y teniendo desplazada esta corredera mecánica vamos a conectar la presión y el cilindro se va a desplazar. Aquí tenemos otro control con electroválvula de doble bobina. Entonces es simplemente un cilindro que se va a desplazar con velocidades constantes porque tenemos controles de flujo. Entonces cuando se energiza 14 se va a desplazar, va a venir la presión por acá y el cilindro se va a correr hacia la derecha y va a estar escapando por la vía 3. Una vez que se desenergice y se energice a menos, entonces el cilindro va a regresar a su estado normal y en este caso pues es un cilindro sin vástago, es un cilindro que va a desplazar seguramente una mesa de trabajo. Tiene sus detectores magnéticos porque es un cilindro que puede trabajar en manual o en automático. Es decir, si está alimentado a 24 voltios, y aquí cerramos este switch, el circuito inicia, o sea, es decir, se energiza R1. Al energizarse R1, aquí tenemos un contacto que se cierra y alimenta A más. Entonces nos energiza acá y el cilindro empieza a moverse hacia la derecha. Una vez que llegue hasta A1 y pise A1, que es el sensor magnético, cierra acá y al cerrar a menos, energiza la bobina para que cambie de posición y conmute y regrese a su posición de reposo. Y aquí tenemos un circuito que es la opción de dejarlo automático si queremos que esté ciclando entre sí. Este es el mismo, pero ya es con un control temporizado. Entonces, si el cilindro es un cilindro que empuja botellas y temporizando el tiempo de llenado o el de colocación de contenedor, lo mismo. Cerramos el switch conectado a 24 voltios y alimentamos R1. R1 es el contacto de esta bobina de acá, de A más. Entonces energiza A más y cuando energiza A más la corredera de la válvula se desplaza, el cilindro empieza a salir y cuando llega y sale oprime el sensor magnético A1. Entonces A1 se cierra aquí y empieza a llenar un temporizador después de que el temporizado cuente los pasos o los golpes que se le ha programado, permite que se energice. Aquí está para 40 segundos y en 40 segundos la válvula cambia de posición, obligando a que el cilindro regrese a su estado de reposo. Este caso pues es un control de electroválvula, es uno de los más típicos aplicados en la industria, que es el de una electroválvula eléctrica de retorno por resorte. Entonces, lo mismo,
se cierra aquí el switch, se energiza R1, lo cual nos va a energizar la bobina Y. Y se desplaza una vez que llegue al sensor A1 pues energiza R2 y lo que hace es R2 abrir la alimentación y al abrir R2 pues lo que hace es detener y el muelle lo que hace es vencer el- la junta o el carrete interno de la válvula para regresarla a su puesto, a su estado natural, lo que va a dejar el circuito conectado con presión tal cual como lo vemos en este momento y el vástago entraría nuevamente. Bueno, espero que haya sido claro, que les haya gustado, que esta vez sí no se nos haya cortado la imagen. Bueno, pues preguntas, estoy disponible en cualquiera de los medios de comunicación que ustedes ya conocen. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.